Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Con la pandemia de la COVID-19 nos hemos dado cuenta que hay realmente muchísima desigualdad, no solo a nivel mundial, sino también en Costa Rica. Esa desigualdad y cómo ha crecido la pobreza en el país también nos da cuenta de que la situación en las zonas, en los diferentes territorios y en las diferentes zonas del país es distinta. Por eso es que hoy quisimos en Sobre la Mesa hacer un análisis diferente, realmente poder identificar cómo esta desigualdad se expresa en los territorios y también cómo le está afectando de manera particular la pandemia y la crisis sanitaria. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa vamos a analizar perspectivas de la desigualdad territorial. Así que vamos a estar conversando con Rebeca Gu Navarro. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Políticas y tiene un proyecto de investigación también a nivel de las regiones. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Por otra parte, también vamos a estar conversando con don Rafael Arias Ramírez. Él es profesor e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Marcela. Un gusto estar aquí. Y vamos a conversar también con Fabio Vega, periodista de La Voz de La Pampa. Muchas gracias, Marcela, y a la orden. Bueno, para iniciar vamos entonces a ver una cápsula con algunos datos y contexto del programa de hoy. Ante la creciente desigualdad que se vive en el país, se vuelve necesario puntualizar los efectos diferenciados en los territorios rurales costarricenses. Una de las principales dificultades asociadas a la vivencia en las zonas rurales es el aislamiento geográfico, producto de vías de comunicación en mal estado y un mayor golpe de los fenómenos climáticos. Además, se suma el deterioro en la calidad de los servicios públicos. Las mayores brechas se ubican en los servicios de salud, educación, agua potable y tecnologías de la información. Los bajos niveles de escolaridad limitan las posibilidades de empleo, lo que termina en altos niveles de informalidad y evasión de las responsabilidades patronales. En las zonas rurales se asientan los sectores con menor productividad, mercados laborales inestables, capital humano poco calificado y, en consecuencia, con menores remuneraciones. Mientras que el 56% de los municipios del país solo concentran el 20% del empleo generado, solo los cantones de gran área metropolitana generan el 75% de los empleos más calificados y ubican el 65% de todo el empresariado. Ante tal panorama, una de las principales preocupaciones es que los impactos más fuertes recaen sobre territorios que ya se encontraban en condición de vulnerabilidad. En comparación con el año anterior, y por causa de los efectos económicos de la pandemia, el ingreso promedio de los hogares en zonas urbanas disminuyó un 13,7% y en las zonas rurales 5,7%. Un ejemplo de esto son las afectaciones al sector turismo, uno de los principales generadores de empleo en estas regiones y de los más afectados por la pandemia. Para abril del presente año, ya se estimaba que un total de 25.085 trabajadores del sector habían resultado afectados por la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos, alcanzando así un 54% de decrecimiento. La situación se perfila como crítica y los crecientes niveles de crispación social en estas zonas apuntan a que la profundización de las desigualdades geográficas requiere de atención inmediata. Rebeca, evidentemente, digamos, la desigualdad se expresa de maneras muy distintas, aunque muchas personas se limitan a ver nada más el tema del ingreso. En ese sentido, desde el trabajo y la investigación social que usted ha realizado, ¿cómo se está expresando la desigualdad con respecto a los diversos territorios en el país? Bueno, podemos ver que estos territorios tienen problemas con el acceso a muchos recursos que no son solamente económicos.
recursos que les permitan tener una vida digna y poder ejercer sus derechos. Y eso está muy relacionado con dinámicas generales a nivel mundial, no se puede separar, ¿verdad? Esta idea de cómo han venido habiendo grandes transformaciones en la forma de producir, de acumular el capital y que se expresan en estas regiones que no son pobres, y esto hay que tenerlo claro. Son regiones que están llenas de recursos, Claro. pero el empobrecimiento de las mismas es funcional a una lógica productiva, a una lógica de acumulación que hace que estas poblaciones y regiones que están en estos sectores más deprimidos puedan servir a ciertos proyectos que hay, ¿verdad?, desde otros sectores. Por ejemplo, la transformación del mundo campesino en producción de agronegocio, en grandes monocultivos, ¿verdad? Es una de las principales transformaciones del paisaje que podemos ver y que a su vez impacta en la seguridad alimentaria de estas personas, en el acceso a sus derechos, incluso en el mismo acceso a la tierra para poder tener mecanismos de supervivencia. En las costas también podemos ver cómo han habido intereses más relacionados con el megaturismo, porque si bien en el país tenemos también este turismo verde, ecológico, a pequeña escala, hay una gran explotación de la que hay que hablar, de megahoteles, de extractivismo, de generación de desechos, donde deja en una posición mucho más vulnerable a poblaciones como los pescadores y las pescadoras, ¿verdad? Que además los vemos en esta coyuntura muy específica, que estamos en periodos de veda, no pudiendo sacar el pescado, no pudiendo generar ingresos, y a su vez un proyecto de ley bastante cuestionable de pesca de arrastre. Entonces vemos todas estas contradicciones del sistema expresadas en los territorios y también vemos el papel del Estado ahí. Un Estado que se caracteriza de muchas formas por estar ausente o estar más ausente que en los otros territorios. Y esta ausencia se puede entender también como política de Estado. Claro. Porque precisamente no llegar ahí es no sostener a las personas que no pueden hacerlo por sí mismas y que necesitan este acompañamiento para poder sostenerse, sobrevivir, porque ya aquí estamos hablando de cuestiones muy básicas, ¿verdad? De la posibilidad de construir una vida que sea digna. Sí, en ese sentido, tal vez, Rafael, siguiendo con lo que estaba planteando Rebeca, ¿cuáles son, digamos, los indicadores en los que se pueden, digamos, identificar cómo la crisis sanitaria está, digamos, acrecentando esas brechas entre la gran área metropolitana y las zonas costeras y rurales? Porque ya Rebeca nos explicaba como el contexto general, pero cómo la crisis sanitaria, digamos, está haciendo, ¿verdad?, que efectivamente se den cambios más fuertes en ese sentido. Sí, gracias Marcela, y un saludo a Rebeca y a Fabio. Yo creo que lo que es importante aquí es diferenciar que los problemas de desigualdad y pobreza vienen desde antes de la pandemia. O sea, la pandemia es un punto de inflexión que también, digamos, un elemento coyuntural, una coyuntura en la cual estos problemas obviamente se agudizan. Claro. Tiene que ver este problema de desigualdades territoriales con una dinámica espacial, ¿verdad? Es la desigualdad vista como un problema estructural. Y una de las características más evidentes en el caso de Costa Rica es la alta concentración y centralización de las actividades productivas del principal mercado de trabajo, de la mano de obra calificada, de las actividades administrativas del gobierno en el gran área metropolitana, que es apenas el 4%, menos del 4% del territorio nacional. Y entonces, conforme nos vamos alejando de ese centro de aglomeración más importante del país, como lo es el gran área metropolitana, vamos encontrándonos con problemas socioeconómicos cada vez más difíciles de resolver, con indicadores socioeconómicos también más bajos. En todos los niveles, por supuesto
en los niveles de empleo, en los niveles de pobreza, en los niveles de desigualdad, ya sea medidos por coeficiente Gini, que es desigualdad vertical, medido por el coeficiente Gini, que mide más que todo desigualdades de ingresos, pero también desigualdades en otros ámbitos, a lo que Francis Stewart de la Universidad de Oxford le ha llamado desigualdad horizontal, que son las desigualdades que afectan a los grupos, desigualdades por género, desigualdades etarias, desigualdades espaciales, desigualdades étnicas y raciales, todos esos ámbitos entran dentro del concepto de desigualdad horizontal. Y cuando vemos a la desigualdad horizontal, también nos encontramos que conforme nos alejamos, entre más periférica, más rural es el territorio o la región, más problemas, de desempleo estructural nos encontramos, y desempleo que afecta particularmente a las mujeres. La hipótesis es que se comprueba verdadera, es que conforme nos alejamos del gran área metropolitana donde se concentra el sector industrial y el sector servicios, la tasa de participación laboral femenina, que ya de por sí es baja, menos del 50%, es mucho más baja conforme nos vamos alejando de esos centros urbanos. Entre más rural y más agrícola es el territorio, la tasa de participación laboral femenina es menor. Por lo tanto, el desempleo abierto y el subempleo que enfrentan las mujeres es mucho más alta en las zonas rurales. También nos vamos a encontrar con brechas digitales muy importantes, que podemos comentar más adelante, ¿verdad? Y cómo esas brechas digitales, la pandemia vino a darnos un golpe de realidad, claro, de que pensábamos que estábamos relativamente bien en términos de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de la sociedad 4.0, y nos damos cuenta que esa no es la realidad, que hay una gran cantidad, por ejemplo, de escuelas y colegios vistas en el mapa del territorio nacional, que no tienen siquiera acceso, no tienen laboratorios y no tienen acceso a internet. Entonces, sí, es impresionante la cantidad de escuelas de niños y niñas que no tienen acceso a internet y a laboratorios. Claro. Ahí, podemos ver como varios puntos, y en ese sentido quisiera, antes de darle la palabra a Rebeca, que también se quiere referir, preguntarle a Fabio. Efectivamente, en Guanacaste, una de las zonas, más afectadas por esa crisis sanitaria desde el punto de vista económico, y en ese sentido, el gobierno central y los gobiernos locales están interviniendo en alguna medida para contrarrestar todo esto que ya nos han comentado Rebeca y Rafael. Don Fabio. Saludos a los panelistas, a ti, Marcela, Rebeca y a Rafael. Definitivamente la situación de Guanacaste no es de ahora, lleva años, y como bien lo expresaban, Guanacaste presenta muchas fortalezas que han estado ahí pero no se han explotado, lo que ha creado esa gran desigualdad. ¿Qué pasa? Que Guanacaste lo miran una vez al año para la anexión, y después de ahí, después de esa lluvia, promesas, de esa romería por todos los cantones, se olvidan. Tanto es así que el año pasado se anunció lo que sería el nuevo proyecto de este gobierno, y a la fecha, antes de la pandemia, eran problemas que ya estaban de años atrás. Sin embargo, ese estado observador, no activo, no ha traído ninguna solución a mejorar esas brechas que se han dado en esa desigualdad, que lo que ha generado es una concentración de la riqueza y no una distribución. De ahí, como ya lo mencionaban anteriormente, ese crecimiento se ha detenido precisamente porque, a pesar de contarse con fortalezas en la región, no están siendo aprovechadas. Rebeca se quería referir, tal vez antes de ir al corte. Sí, a propósito de la desigualdad territorial, creo que es importante entender que en términos históricos y desde la colonia, los centros de poderes en Centroamérica se han abocado al Pacífico, y en el caso específico de Costa Rica, en el centro del país. Entonces,
estas relaciones centro-periferia se pueden ubicar desde tiempos bastante remotos y persisten. Entonces, las regiones fuera del centro de poder más bien han estado configuradas como reductos productivos que, si bien generan la mayor parte de la riqueza que tiene el mismo país, los beneficios no se ven distribuidos equitativamente. Se generan en estas zonas, pero además se concentran en los centros de poder, en este caso en el Valle Central, en la GAM, y en el caso del resto de Centroamérica estarían más abocados al Pacífico. Y esto también se puede ver con la distribución del poder infraestructural del Estado, ¿verdad? Que es esta capacidad de estar presente a través de las instituciones, que además esas instituciones deberían tener el contexto de qué sucede en estas zonas para poder aplicar políticas que estén más acertadas y contextualizadas, que a veces nos podríamos referir. Sí, la idea es más bien ahora referirnos específicamente a cuán cerca está o no el Estado en estas regiones. Claro. Perspectivas de la desigualdad territorial, vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, quiero decirles que soy Anais Loría Valdés y que soy de la comunidad de Guasimal. Hola, mi nombre es Wilber Gómez, de la comunidad de Paraíso de Zigzabola. Quiero brindar un pequeño informe o reporte de la situación que estamos viviendo acá por esta pandemia, por este COVID-19. Mentros Siquirres, de parte de Gerardina. Por lo menos yo ahí estoy echando gallinas, sacando pollitos y bueno, haciendo cosas, cosiendo. Ya, y lo complicado de esta pandemia, para mí lo que significa es que ya esto se ha venido abajo todo, tanto como en las compras, como que uno no puede vender sus productos, ya, y yo pienso que a uno le ha afectado por todos lados. No hay empleo y hay veces se pone fea la situación con el asunto de los alimentos de la familia de uno. Entonces ahí sí hay problema porque aquí hay pobreza extrema y uno dice, oigo decir que ahí está bueno proteger, entonces voy a ir y voy a pedir bono proteger, pero no se puede porque si no tiene internet la persona, sí hay gente generosa que viene y le ayudan, pero esa persona le llega la notificación y si no tiene un dispositivo no tiene a dónde fijarse que sí salió beneficiada, entonces sí hay limitantes ahí. Aparte de eso, con el bono proteger no los ayudaron, no me ayudaron ni a mí ni a mi esposa. Hay personas que no tienen dinero para sembrar sus cultivos. Si ya lo ponemos a la par de una piñera, pues lógicamente los dueños de piña, las empresas piñeras sí tienen, o las empresas naranjeras, o tal vez una empresa arrocera, cómo cultivar. Ellos tendrán su dinero porque ellos trabajan a grandes escalas. Y lo más duro es porque ya honestamente lo que uno siembra, lo que uno tiene, no lo puede vender porque ya no hay compradores. O sea, antes entraban a comprar mucho lo que es maíz, lo que es maracuyá, que yo siembro maracuyá. Como es zona fronteriza con Panamá, tenemos fuertes operativos de la policía de fronteras, ¿verdad? Y la policía local, tránsito, y igual vivimos las restricciones como en cualquier otra parte. No salían los buses, no hay taxis, los que tienen carros en sus casas y así sucesivamente. Hay que echar para adelante, nada para atrás.
Rebeca, los audios que escuchamos, algunos fragmentos, algunos bastante fuertes, de hecho, bueno, en general, son una recopilación de testimonios de un proyecto que usted está desarrollando. ¿Podría hablarnos un poco del proyecto y qué es lo que ha podido hasta el momento encontrar? Claro. Bueno, acá cabe decir que somos varios proyectos los que estamos trabajando acá y que también a raíz de toda esta situación de pandemia y desde antes veníamos poniendo sobre la mesa la idea de trabajar en red, esa necesidad de articular las diferentes acciones que se están haciendo, muchos esfuerzos, desde las ciencias sociales principalmente. Entonces acá hay compañeros y compañeras de kioscos socioambientales, de trabajo social, de sociología, etcétera, ¿verdad? Trabajando en diferentes territorios. Y poder hablar en conjunto de estos territorios nos permite problematizar estas desigualdades que son estructurales, pero además ir comprendiendo cómo la desigualdad penetra diferente en cada territorio según las condiciones sociohistóricas que tengan. Claro. Incluso las condiciones geográficas, ¿verdad? ¿Qué se puede producir? ¿Qué hay cerca? Y bueno, y es importante que hemos visto como un punto común la falta de tierra. O en esa destrucción del mundo campesino ha convertido a estas personas en peones y esto ha afectado directamente la soberanía alimentaria y las capacidades de subsistir de manera más autónoma. Entonces, bueno, en el proyecto lo que venimos haciendo es un diagnóstico a nivel nacional. No hay representación de todos los territorios, pero sí estamos en muchos sectores, porque lo que estamos haciendo es darle seguimiento a los procesos de trabajo que ya teníamos, ¿verdad? Así como estas problemáticas estructurales no son nuevas, tampoco los procesos de trabajo con comunidades son nuevas desde la universidad, ya estábamos presentes y eso ha facilitado porque desde ese sentido ya tenemos contactos, ya conocemos más esa realidad, ya hemos estado en campo y podemos precisamente ir viendo estas afectaciones más particulares. Y me quiero referir a una parte del audio con respecto a la conectividad. Claro, aquí también vemos que hay otras brechas muy importantes donde no se puede acceder por diferentes recursos, ya sean tecnológicos o incluso habilidades, conocimientos sobre el manejo de las mismas tecnologías. Es decir, tener un teléfono inteligente no te garantiza saber usar y poder entrar a las plataformas y seguir toda esta serie de pasos. Entonces, sí, las personas no pueden acceder a los beneficios que hay en el Estado y además que puedan acceder tampoco les asegura, o sea, hacer el proceso no les asegura que van a acceder a los mismos. Entonces, también nos replantea una pregunta fuerte que es cómo seguimos acompañando desde la academia, desde las universidades y desde otras instituciones. Claro, y en esa línea, Fabio, está creciendo la pobreza y la desigualdad, ¿verdad? Y es cada día, digamos, más evidente en todos los territorios fuera de la GAM, ¿verdad? Y hay más descontento. ¿Qué está solicitando, digamos, qué es lo que están solicitando las personas en estos lugares, ¿verdad? Particularmente en Guanacaste? ¿Y los gobiernos locales son capaces de dar alguna respuesta a estas demandas o digamos, los gobiernos locales efectivamente no nos están, digamos, ayudando en ese sentido? Sí, sobre eso último, la semana anterior los gobiernos locales, al menos 6 de los 12 gobiernos locales, incluyendo la Intendencia de Colorado, están más preocupados en estos momentos de pandemia por ver cómo se elige el próximo candidato. Sí. Entonces, no hay una importancia a la situación que se está dando ahorita. Hablaba de que en Guanacaste hay dos vertientes fuertes, que es la turística y la agrícola. ¿Qué pasa con la turística? Bueno, se han dado un bajonazo, a pesar de que el aeropuerto ayer o antier fue declarado el mejor de Latinoamérica en visitantes menores de 2 millones. En Guanacaste ingresan más o menos 1.400.000 por el aeropuerto Juan Santa María, Daniel Uber por año. Sin embargo, esa afluencia de visitantes no se está aprovechando en la provincia. Por ejemplo, muchos vienen, aterrizan en Liberia, pero se van a La Fortuna o a Monteverde, habiendo cantones en la provincia que tienen las mismas características
turísticas y no se están aprovechando. Un ejemplo, Bagaces tiene 2 parques nacionales, tiene Loma de Barbudal, tiene el Palo Verde y el Parque Miravalles. Aparte de eso, es la zona de mayor potencial de explotación de energías limpias. Entonces, son recursos que no se están aprovechando y tampoco veo que exista una estrategia para atraer turismo ahí. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos por ver cómo se acerca, pero no hay una estrategia provincial para la explotación turística en el país. El turista viene, se va a las costas, a las playas y posteriormente se va a Monteverde y a La Fortuna. Son oportunidades que se dejan de aprovechar. En la parte agrícola, se habla mucho del sistema Banca para el Desarrollo. Cierto que hay una iniciativa y hay una voluntad de colaborar tanto del gobierno como de los diputados. Sin embargo, ustedes escuchan Banca para el Desarrollo para arriba y para abajo, pero nadie le dice a los bancos cómo prestar esos recursos. Aquí en Guanacaste hay un grupo que se está organizando, cumpliendo todos los procedimientos, están conformándose en una cooperativa que es un grupo de cooperativas San Telmo, que están en proceso de gestión en Infocop, ya bastante avanzado. Sin embargo, fueron al sistema Banca para el Desarrollo y se encontraron con una serie de trámites que es prácticamente un no. Es más fácil sacar un crédito para un automóvil que para un chapulín. La gente ocupa recursos, la gente quiere trabajar. Lo que pasa que en el caso del sistema Banca para el Desarrollo, nadie le dice a los bancos cómo prestar esos recursos. Entonces, son iniciativas que se pierden, que sirven para la parte mediática y para la fotografía, pero de ahí no pasa. Entonces, como les comentaba, tenemos muchas fortalezas que no están siendo aprovechadas. Este grupo San Telmo, por ejemplo, le da trabajo a 10, 15 personas. Es gente que pertenecen a la informalidad, que lo único que saben es sembrar. La mayoría de Guanacaste lo único que saben es sembrar. Pero ¿qué ha pasado? Que han llegado las grandes transnacionales en la parte turística del lado de las costas, como también las grandes empresas que han concentrado la producción, pero no han sabido distribuir esa riqueza. De ahí que yo no veo a los gobiernos locales haciendo una estrategia. Como le dije, están más preocupados ahorita por ver a quién eligen en el caso de un partido político que ver cómo se resuelve la situación en la provincia. Don Rafael, y bueno, tal vez en un minuto, si no retomamos en el siguiente bloque, pero siguiendo con lo que venimos conversando, existe como un círculo vicioso de esta desigualdad territorial, ¿verdad? En tanto que las oportunidades laborales y de ingresos se encuentran concentradas en el gran área metropolitana, ¿verdad? ¿Qué oportunidades se podrían generar en estas zonas? Un poco, bueno, ya don Fabio nos da algunas ideas de lo que se podría o que se está haciendo en Guanacaste, y qué instituciones están en este momento interviniendo. ¿Hay instituciones que están interviniendo? Sí, bueno, el problema institucional se vuelve también en otro problema estructural que explica el desarrollo desigual entre los distintos territorios. Y eso tiene que ver también con un problema en términos de que no existe, digamos, una gobernanza regional claramente establecida en el país. Es decir, no tenemos una gobernanza que establezca políticas a nivel regional, sino que tenemos políticas nacionales que caen, digamos, al nivel local con el tipo de gobernanza, digamos, municipal. Pero en el intermedio no tenemos una estructura institucional regional lo suficientemente sólida como para dar respuesta a estos otros aspectos que tienen que ver más con las regiones, más con territorios, no con los cantones y su circunscripción política, ¿verdad? Que se ve muchas veces como encapsulado el desarrollo ahí, y los gobiernos locales tienen poca capacidad para gestionar el desarrollo. No existen, digamos, como esas instituciones a nivel regional. No es que no existan del todo, ¿verdad? Existe el INDER, que es para el desarrollo rural. Existen algunas otras estructuras institucionales, ¿verdad?
como los consejos regionales de desarrollo y algunas instituciones que están en algunos territorios, tampoco es que estén en todas, ¿verdad? Y esas instituciones pueden tener alguna incidencia, pero están muy fragmentados. El nivel de gobernanza regional es sumamente fragmentado. No existe, digamos, una política regional claramente establecida. Sí. Estamos acá, perspectivas de la desigualdad territorial. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de perspectivas de la desigualdad territorial. Antes de ir a una pausa, Rafael nos estaba precisamente explicando cuál es el problema efectivamente de este círculo, digamos, vicioso en el cual los ingresos, el trabajo, etcétera, está muy concentrado en el gran área metropolitana y que eso evidentemente no ayuda, digamos, a generar mayor desarrollo en las zonas rurales y costeras, pero para que pueda continuar con lo que nos estaba explicando. Indicadores que son muy reveladores, ¿verdad?, de las desigualdades territoriales, de esas asimetrías tan grandes que existen entre las regiones, no solo entre las regiones con respecto al gran área metropolitana, sino dentro de las mismas regiones. Cuando nosotros vamos de los promedios nacionales a niveles más desagregados, lo que nos encontramos, por ejemplo, en la última encuesta continua de empleo, es que el desempleo creció de junio del 2019 a junio de este año de un 14 a un 24%. Ese es el promedio nacional del desempleo abierto. Pero si lo vemos por regiones, esos números suben por encima del 30%. Lo mismo con la pobreza. La pobreza aumentó en la última ENAO del 21% a 26.3%, y en algunos casos, cuando se mide por personas, hasta el 30%. Pero si nos vamos de ese promedio nacional a ver qué está pasando en las regiones y en los cantones, nos damos cuenta que hay unos diferenciales muy importantes, por ejemplo, en la región Chorotega y en la Pacífico Central, que fueron las más golpeadas en esta última ENAO, aparecen como de las regiones más golpeadas. Si lo analizamos por cantones también, los cantones más desiguales son también los más pobres. Hay una transversalidad entre pobreza y desigualdad, aunque no son la misma cosa, pero hay una correlación muy fuerte. Y son los cantones que están en el norte-norte y en el sur-sur, en las zonas costeras y en las zonas montañosas. Es decir, hay una dinámica espacial que explica, digamos, el problema de las desigualdades y que se expresa en los indicadores, pero para eso hay que hacer lo que recomienda Irma Arriagada, la socióloga mexicana, de que hay que trascender la dictadura de los promedios. Tenemos que ver más allá de los promedios. Y tal vez termino con esta reflexión que puedan retomar los colegas y que tiene que ver con que tenemos que entender en materia de la toma de decisiones, en el diseño e implementación de políticas de transformación productiva y políticas sociales, que las regiones no son homogéneas, las regiones son heterogéneas, son tan heterogéneas entre sí y también tienen recursos muy, muy diferentes. Por lo tanto, es muy importante analizar muy bien e identificar cuáles son los recursos endógenos que tienen las distintas regiones y cómo pueden aprovechar esas regiones esos recursos. Porque si no, si partimos del criterio de que todas las regiones son iguales o son homogéneas, estaríamos definiendo políticas equivocadas, ¿verdad? Hay que definir políticas de precisión, tanto de transformación productiva como políticas sociales, que respondan a las particularidades de cada una de las regiones o de cada uno de los territorios. Claro. Ahora, primero Fabio y después Rebeca. De hecho, primero Fabio en el sentido de que él colocó un poco el tema también sobre la mesa
y es que cada vez que se acercan, digamos, los procesos electorales, se escuchan muchas promesas de campaña que pretenden, digamos, regionalizar el desarrollo, un poco, ¿verdad? También lo que estaba planteando Rafael, de que, ¿verdad?, se acercan a las comunidades dizque viendo las particularidades, ¿verdad?, pero siguen siendo, digamos, visiones muy vallecentristas que parecen, digamos, no atender o no comprender realmente lo que pasa en cada una de las regiones. En este gobierno incluso, digamos, se conformaron espacios y coordinaciones por región, ¿verdad?, para poder abordar directamente esas problemáticas. ¿Qué, digamos, sigue haciendo falta? ¿Qué sigue sin tomarse en cuenta precisamente para poder generar desarrollo particular en cada una de las regiones? Primero don Fabio, después escuchamos a Rebeca. Sí, yo creo que lo que hace falta primero es seriedad, porque recursos hay, recursos tanto económicos como naturales los hay. ¿Qué ha pasado? Que no ha existido esa voluntad. En Guanacaste existe una política regional establecida, anunciada con bombos y platillos el año pasado, el 25 de julio pasado, que es cuando llega la lluvia promesa, si no hay sequía ni inundaciones en la provincia. Sin embargo, eso que está plasmado en el papel no camina. Agua, educación y salud. Tres iniciativas en la parte de obra pública, llamémoslo así. Ha avanzado a medias, son paliativos los que nos han dado. En la parte de obra privada, no camina. 7,000 empleos se anunciaron, bueno, antes de la pandemia. Ahora todo es culpa de la pandemia, pero los problemas de Guanacaste no son de ahora. Claro. Y en la parte de vinculación ciudadana, es cierto, se organizan grupos que se capacitan y no reciben la ayuda por ejemplo, para montar su negocio. Y cuando se la dan, van arrastrando ya la primera deuda sin haber iniciado el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esfuerzo termina en nada. Yo creo que lo que se tiene que hacer es buscar una política que sea más efectiva a la hora de tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque seguimos con el problema de que como estamos lejos de la capital, no avanzamos. Por ejemplo, hay casos de cantones en Guanacaste donde tienen 7 meses tomando agua que es trasladada a través de cisternas. Y la defensora de los habitantes, Batillo, porque ahí están las cámaras, pero no viene a este cantón, que vuelvo a poner de ejemplo, en Bagaces. No viene el cantón, me imagino que porque está muy lejos. Viene a los coligalleros porque era un tema fuerte, mediático, ahí llegó, pero no ha ido a Carrillo, por ejemplo, a ver los problemas que hay en un cantón donde no hay empleo y que depende mucho de la agricultura. Entonces, esas son las incongruencias que uno no da pie, y que los responsables de estas políticas no están cumpliendo con su función. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Guanacaste se ha dado rezagado. A pesar de los esfuerzos que se anuncian, esto no se plasman a la hora de realizar los proyectos. Vea Pacume, ese proyecto tiene casi 30 años, 35 años. En cada administración le cambian la carátula del proyecto, le llaman de diferentes formas. Sin embargo, se anuncia Pacume y no se ha comenzado a negociar con los dueños de la propiedad. O sea, yo tengo el plano de la casa, pero no tengo el lote. Sí. Entonces, ahí les comento para continuar. Rebeca. Bueno, a propósito de esto que plantean los dos compañeros, de las políticas que no están contextualizadas, que no toman en cuenta las realidades y que no son pertinentes, hay que hablar también de las personas que están excluidas de esa misma exclusión, es decir, las doblemente excluidas. Sí. Y aquí me quiero referir rápidamente a 2 casos. Las comunidades costeras, los pescadores artesanales que viven en la franja marítimo terrestre, no tienen acceso a muchos derechos, no tienen títulos de propiedad, no tienen ciertos permisos, y es una pesca de subsistencia. Pero bueno, más bien hay una criminalización de las personas que están viviendo en estos territorios, y lo mismo podemos ver en las zonas fronterizas. Pensemos en la frontera norte, donde es un espacio poroso de tránsito, es un espacio binacional.
esta idea de límite que tenemos desde el centro no existe ahí. Las personas se mueven, son zonas de tránsito, las personas trabajan de los diferentes lados, van a algún lado en la escuela, reciben salud también, servicios de salud en el otro. Y bueno, vemos a la par que hay grandes naranjales, por ejemplo. Y en esos naranjales las regulaciones son menos. Hay inspecciones, ¿verdad? De vez en cuando, pero el tránsito por acá es más fluido. Mientras cuando hablamos del espacio fronterizo, de las pequeñas fincas que pueden estar en ambos lados, ahí sí hay un control sobre los territorios y sobre las personas, que no les permite producir. Incluso tenemos testimonios en Upala de la decomisación de una producción de frijoles, una producción de un camión de frijoles, ¿verdad? Una producción mínima, que está decomisada por estar entre ambos territorios, ¿verdad? Y cuando hablamos de ambos territorios, estamos diciendo no, es un territorio, es una región que nos hace sopesar esta idea del territorio nacional como una línea fronteriza y la región como una constitución de una espacialidad que está vivida, que está transitada y en donde se dan dinámicas que son los que permiten la sobrevivencia y permiten las redes de apoyo, que además están de ambos lados. Entonces, es una vulnerabilidad. Sí, tal vez quedemos con esta idea para retomar entonces, porque tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa, perspectivas de la desigualdad territorial. Antes de ir a una pausa, Rebeca nos estaba, explicando, hay varios puntos, pero bueno, antes de que continúe, porque queremos que Rebeca y los otros dos invitados también intervengan, es posible, generar propuestas, soluciones a esta problemática, pero a partir, de miradas que no sean vallecentristas, y si este proceso de diálogo que acaba de iniciar recupera esta idea, puesto que no solo está la mesa de trabajo en, San José, sino que también se hicieron mesas de trabajo en cada una de las regiones. Tal vez, Rebeca, si recuperas y nos ayudas con este planteamiento. Claro, Marcela. Bueno, hablaba antes de que son familias binacionales y que son regiones constituidas de formas dinámicas, de formas porosas, que no responden a las lógicas del Valle Central. Y en ese sentido, para retomar la pregunta que nos plantea, bueno, desde estos territorios ya hay organización, y esa organización histórica que de repente ha sido invisibilizada durante mucho tiempo, porque las alternativas existen y en los territorios se ven. Y hay desde alternativas muy puntuales, solidarias, dentro de las mismas comunidades para poder apoyarse con lo que necesitan, pero también hay movimiento y hay una memoria histórica de muchas luchas que se han dado, y la recuperación de esa memoria es esencial, y poderla incluir en esta idea de que es posible hacer transformaciones, y que por supuesto las transformaciones que son más estructurales conllevan mucho más organización y trabajo, pero que son posibles. Y aquí, por ejemplo, acotar lo que acaba de pasar en Chile, ¿cierto? O sea, es posible hacer reformas grandes cuando hay organización. Entonces, pues desde ahí, que los sectores que estén incluidos en estos diálogos también sean esos sectores que no necesariamente tienen un nombre, que no necesariamente tienen una organización que se asume la representación de los mismos, pero que han estado ahí dando luchas, combatiendo y haciendo propuestas para su mismo territorio, conociendo sus propias condiciones. Claro. Fabio, el proceso de diálogo que acaba de iniciar recupera esta idea de construir, soluciones desde lo territorial. Bueno, en el caso de Guanacaste, ese es un refrito, porque ya ese tipo de reunión se hizo el año pasado. Y llevamos más de 14 meses y no se ven. Como le digo, se hacen planes, se hacen proyectos, pero no se ejecutan. Yo creo que lo que hace falta es planificar estratégicamente y saber explotar lo que ofrece cada cantón. Las juntas, por ejemplo, se sabe que es minería, el cantón de Bangares, pero es un gobierno local que tiene más de $10 millones en deuda, está trabajado siempre endeudado. Entonces,
recursos hay, la gente quiere trabajar, lo que ha faltado es voluntad. Estos diálogos son una repetición más de lo mismo, esperemos que lleve buen curso en esta ocasión, pero siento que lo que hace falta es ejecutividad, sobre todo para comenzar a ver resultados. En esta zona que, como les dije anteriormente, está aislada, hay grandes diferencias, muy, muy grande la desigualdad, 30% de pobreza, 29% de desempleo, pero sí, lo que hace falta es un poco más de inyección estatal. Rafael, ¿es posible que este diálogo que se está llevando a cabo también de manera territorial logre retomar y logre plantear soluciones específicas para cada una de las regiones? ¿Cómo lo ha podido, sí, digamos, analizar en estos días? Acaba de iniciar, pero bueno, ¿cuál es como la perspectiva? Yo parto siempre de que el diálogo es importante, ¿verdad? Para llegar, digamos, a distintos consensos. Sin embargo, es muy importante trabajar con los actores locales, que son los que mejor conocen la realidad que están enfrentando, los distintos actores y sectores locales, y trabajar in situ, ir a los lugares y ver cuál es la realidad que enfrentan estas comunidades. También es muy importante generar capacidades en los territorios y en las comunidades, y cuando hablo de generar capacidades es no solo en la formación del recurso humano, sino también en la capacidad asociativa, en el desarrollar capital social en esas comunidades que es tan importante. ¿Por qué el occidente de Alajuela es tan exitoso? Porque tiene una estructura de producción basada en pequeñas y medianas unidades de producción, pero además porque ha habido una trayectoria histórica de creación de capacidades, de generación de capital social. Hay que buscar la forma de cómo generar ese capital social a través de la asociatividad, a través de la organización en cooperativas, para que los pequeños productores, los pescadores artesanales, para que los distintos sectores económicos y sociales puedan tener un mejor acceso a, digamos, bienes y servicios, pero sobre todo al empleo productivo, que es determinante para enfrentar la desigualdad y la pobreza. Creo que en eso hay consenso entre los especialistas, que la única forma de enfrentar la pobreza y la desigualdad en el mediano plazo con éxito es mediante la generación de empleo productivo, y ese es un problema estructural. Entre más rural y más alejada son los territorios o son las regiones, y tiene que ver también, yo diría, con una política que se necesita de reestructurar la regionalización en el país. Las regiones de planificación que existen son muy grandes, muy fragmentadas en el espacio, donde el desarrollo, el crecimiento está muy concentrado en 2 o 3 cabeceras de cantón en cada una de las regiones. Después, en el espacio, lo que vemos es una gran fragmentación, una gran dispersión. Es decir, necesitamos regiones más pequeñas, donde sea posible intervenir con políticas públicas de transformación productiva y desarrollo social mucho más precisas. En eso el país tiene un reto muy importante hacia adelante, y tomar en cuenta a las comunidades locales en la identificación y definición de esas políticas públicas que se necesitan. Rebeca, sí, muy rápido, con el proyecto que están ejecutando, ¿han logrado identificar efectivamente cómo estas personas se están, digamos, involucrando en estos procesos de diálogo? ¿No hay involucramiento? ¿Les interesa abrir espacios de diálogo? Sí, en general trabajamos más con organizaciones de base. La mayoría no han estado convocadas a estos espacios de diálogo. Sí hay mucha propuesta de ahí, sí hay mucho interés. Hay espacios donde confluyen, donde plantean sus necesidades. Y bueno, pues creo que una de las funciones o los objetivos que tenemos desde este proyecto es poder establecer espacios donde puedan tener su voz y puedan ir posicionándose e incidiendo en espacios de toma de decisiones. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, de la Escuela de Ciencias Políticas, Rafael, de la Escuela de Economía de la UNA, y don Fabio, periodista de La Voz de La Pampa, por estar acá en Sobre la Mesa, analizando un tema, digamos, que en general a veces
bueno, que en general dejamos de lado, que son las particularidades de los territorios. No podemos construir soluciones si realmente no vamos a los territorios para ver cuáles son las cosas que se necesitan y también poder conversar con la ciudadanía sobre esas necesidades y también tienen soluciones y propuestas. Muchísimas gracias y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Rafael.